La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que me concedes de compartir tu palabra. Me declaro, Señor, totalmente incompetente y simple y sencillamente te ofrezco mi vida, te ofrezco mi boca para que tú hables a través de mí. Te pido, Señor, que esta palabra que voy a compartir edifique, aliente, anime a mis hermanos, Señor, a revisar y a ser mejores cristianos cada día. Quédate, Señor, y muévete en esta reunión. En tu nombre lo suplicamos. Amén y amén. Quiero compartir bajo el tema barreras de la oración que impiden la comunión con Dios. Ya escuchábamos esta preciosa alabanza que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Primer barrera. Y hay una barrera: Dios no escucha si nosotros no estamos reconciliados con nuestros hermanos. La oración es una de las herramientas más preciosas que Dios ha dejado al cristiano para comunicarse con Él, para ser dignos de recibir bendición. Y cuando hay barreras, definitivamente nosotros limitamos la bendición de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver los pecados no confesados. Veamos Proverbios 28:13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Yo creo que es bien importante que nosotros como cristianos debemos de estar evaluando día a día nuestra relación con el Señor. En qué cosas nosotros le fallamos. E inmediatamente que reconocemos que nosotros le fallamos en una o más áreas de la vida, pues buscarle y pedir perdón, reconciliarse con el Señor, a efecto de que nosotros no establezcamos barreras o muros de bendición. Ya lo dice bien claro el proverbio: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Salmo 66:18 dice: no habría escuchado si yo no hubiese confesado mis pecados. Dios no hubiera escuchado si no hubiese confesado sus pecados, dice el salmista. El pecado no confesado es la causa de nuestra desgracia. Segunda Samuel capítulo 11, hay una historia muy triste de un rey muy famoso en Israel. Y a ustedes posiblemente conozcan esta historia del rey David. Parafraseado, el rey David dice en esa porción, en ese capítulo, que era tiempo de guerra y que él mandó el ejército a pelear, pero él se quedó en el palacio. Su obligación era estar en el campo de batalla. Se quedó en el palacio y posiblemente un tanto ocioso. Llegado un poco la tarde, se levantó y subió a la terraza del palacio. Y estaba caminando cuando de repente vio en un predio vecino una mujer muy preciosa que se estaba bañando. Y le impactó. Lo más probable es que David no se detuvo cuando vio por primera vez, sino que caminó, pero la carne y el pecado es tan fuerte
que lo más seguro es que volvió a regresar y vio a la mujer, aquella mujer preciosa que le impactó por primera vez, y la tercera vez la mandó a llamar. Y aquella mujer era la esposa de uno de los soldados que estaban peleando en la guerra. Era la esposa del capitán Urías Eteo. Y la mandó a traer al palacio y se acostó con ella. Hubo intimidad. Y luego de esa tarde o de esa noche le envió a su casa. Pero transcurridos los días, aquella mujer llama al rey y le dice que ha quedado encinta, que ha quedado embarazada. Y ahí vino la preocupación del rey. El pecado cometido de adulterio, ahora le viene una criatura. Imagínense el rey cómo iba a administrar esta crisis. La mujer de uno de sus soldados que está en el frente, y cómo hacer para opacar ese mal. Y lo que hizo fue mandar a traer a Urías Eteo y lo manda a llamar al palacio, con el propósito que al llegar Urías fuera a descansar con su esposa y tuviera relación y echarle la culpa y decir que no era de él, sino que era de su esposo, que era legítimo el niño. Pero aquel militar, cuando llegó al palacio, dio el reporte, dio el parte al rey, y el rey lo mandó a acostar. Vete a tu casa. Pero este militar se quedó con los guardias del palacio y no fue a su casa. Al siguiente día le comunican al rey lo que había acontecido, que este hombre se había quedado en las puertas del palacio y no había aceptado ir a acostarse con su esposa. Lo llama nuevamente en la tarde, lo invita a la mesa, lo embriaga, y ya borracho dijo, este se va a ir, aquí está más fácil que se vaya a su casa y se acueste con su esposa. Pero no fue así. Y entonces el hombre nuevamente se queda con los guardias del palacio, y el siguiente día le comunican al rey lo que había acontecido. Entonces no había posibilidad de que este hombre cayera en el plan del rey. Porque el militar le dijo, no, ¿cómo es posible que yo esté en mi casa disfrutando de mi esposa cuando mi general Joab, y todos los soldados están a la intemperie sufriendo? ¿Cómo es posible que yo, siendo parte de ese equipo y de ese ejército, esté en estas condiciones? Es que mi rey, perdone, pero yo no puedo aceptar ese consejo o ese mandato. Pues lo que hizo el rey, entonces preparó una nota, y en la nota le decía al general Joab de que lo pusiera en la primera línea de fuego, donde hubiera certeza de que lo iban a matar. Segundo, tercer pecado ya. Y definitivamente aquel hombre es muerto en la línea de fuego. Transcurre este hecho dramático, realmente repugnante, impresiona, porque nosotros conocemos de David y dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo es posible que haya hecho esto? Pasados los días, aquel hombre no confesó su pecado. Y váyanse ustedes al Salmo 32. Salmo 32, 3 y 5. Aquí yo creo que a David ese pecado lo estaba matando y tenía dificultad para confesar su pecado a Dios. Pero en el capítulo 12 llega un profeta, el profeta Natán, y le pone al descubierto lo que Dios sabe de su gran mal. Y eso lo hace reflexionar, y ahí en el Salmo 32 él dice, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesado el pecado del rey David, Dios le perdona, Dios le libera y luego lo restablece. Comparto esta porción porque ocurre con frecuencia que aún nosotros, siendo cristianos ya de años, militantes de años, con ejercicio en diferentes ministerios, de repente usted puede caer en una situación crítica. Lo que tenemos que hacer y lo que recomienda la palabra es que nosotros, para ser restaurados, tenemos que confesar nuestros pecados. El que no confiesa sus pecados no prosperará. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios perdona y en ese momento se restaura nuestra relación y nuestra oración vuelven a cobrar valor, vuelven a cobrar vida. Definitivamente nosotros tenemos que estar en forma permanente, revisando nuestra actitud, revisando nuestra santidad. Realmente nosotros estamos caminando y obrando conforme al proyecto de Dios si no le hemos fallado. Muchos de nosotros posiblemente estamos conscientes de que le hemos fallado y no hemos acudido al Señor a pedir perdón. Yo reflexionaba cuando estaba revisando mis notas y decía, ¿cuántos de nosotros los cristianos perdemos tremendas bendiciones y vivimos en condiciones limitadas y críticas a falta de esta búsqueda, a falta de confesar nuestros pecados? Algunos tienen problemas de su trabajo, se ven amenazados, no hay ascensos, el dinero no le alcanza, la familia se enferma, el carro se arruina, hay amenazas en su empleo. Cuando esto ocurra, haga un alto y pregúntese, Señor. Y a veces no necesita preguntarle, usted sabe que dónde le ha fallado. Y venir y buscar al Señor y decirle, Señor, restáurame, perdóname. ¿Cómo le podemos nosotros fallar y no confesar al Señor? Posiblemente alguien se tomó algo que no es de él. Y eso es pecado. Eso no es suyo. Alguien levantó una falsa calumnia, una calumnia sobre un vecino, sobre un compañero de trabajo. Eso es pecado. Y sin embargo lo hizo y ha quedado tan quieto, tan tranquilo, pero las consecuencias de ese pecado van a venir sobre usted. Entonces, uno debe de revisar, Señor, te fallé. O posiblemente estamos fallando en la oficina con amistades que no son las adecuadas. Nos hemos enfriado en relación a nuestro testimonio en el trabajo. Hemos comenzado a celebrar los chistes rojos, los chistes de doble sentido. No nos sentimos que el Espíritu nos redarguye. Eso significa que usted está frío y usted realmente está en una situación crítica. Necesita confesar el pecado al Señor para que sea restaurado. O podía ser que en la universidad o en el colegio hemos comenzado ya como cristianos a hacer acordeones. ¿Se acuerdan de los acordeones algunos de ustedes? Que son notas recordatorias. O una miradita de fe al compañero que esté en el examen. Yo creo que esos son pecados que tienen que ser confesados. Yo no sé cuántos de ustedes están todavía estudiando y de repente desesperados porque no tienen la respuesta de las 10 preguntas, solo tienen una. Y comienza la desesperación y comienzan a ver al compañero de la par para ver si algo le sale, aunque sea al 5. Pero no, si no puede, pues simplemente usted no se preparó, usted no estudió. Y el culpable, usted no trate de corregir su falta de responsabilidad agarrando al que está a la par. Y yo recuerdo una experiencia en la Universidad Nacional. Teníamos un compañero que era un tipo muy, muy brillante.
Y atrás tenía un compañero que no le gustaba estudiar mucho. Le decían, no voy a decir el nombre por no relacionarlo, pero el que estaba adelante, nosotros lo conocíamos como Polito, era el mejor estudiante de la facultad. Y de repente el que estaba atrás no había estudiado nada. Y comenzó a verle de los lados, por un lado, y el compañero movía la papeleta para que no lo copiaran. Y por último lo agarra del pelo y le dice, déjame verle. Entonces Polito, con voz fuerte, dijo, compañero, el examen es personal. Qué incomodidad y qué vergüenza. Yo creo que nosotros los cristianos debemos de tener ese nivel alto de responsabilidad, y cuando estamos en el colegio, en la universidad, tratar de ser los mejores. Pero para ser los mejores nosotros tenemos que ser responsables capacitándonos a través del estudio permanente y diario. Y está bien, oremos, pero no se vaya a quedar orando sin estudiar. Oremos para que Dios le dé sabiduría, pero también dediquemos el tiempo para salir lo mejor posible. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para confesar nuestros pecados. Y una par de versículos adelante, en Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo. Así es que nosotros tenemos esa puerta abierta al reconocer nuestro pecado, de venir al Señor, de confesar nuestro pecado para ser restaurados. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, definitivamente vamos a estar en problemas bien críticos. Así que la reflexión, la invitación, que revisen su vida, vean todas aquellas áreas en que le hemos fallado al Señor y pidámosle perdón. Dios es perfecto y no puede tolerar el pecado en nosotros. Como resultado, le resta poder a nuestras oraciones. La buena noticia es que Dios nos perdona cuando confesamos el pecado y éste desaparece. No dejes que el orgullo y la incredulidad te roben tu oportunidad. No dejes que ese orgullo se imponga en ti. Simplemente busca, humíllate, confiesa. Yo estoy seguro que Dios va a abrir las puertas de bendición para tu vida, tu familia y la iglesia. Segunda barrera es la falta de fe. Y esto el Señor nos lo ha demandado, nos lo ha pedido, que nosotros, dice que tengamos por lo menos, para que ocurra un milagro, tengamos fe como el grano de mostaza, algo tan pequeñito, que usted, si yo se lo pongo aquí, usted no lo alcanza a ver. Ya de 1 metro, 2 metros no se ve. Entonces, el Señor no nos está pidiendo una fe tremenda, nos está pidiendo que si tu fe fuese como el tamaño del grano de mostaza, tú tendrías el poder y la autoridad de decirle a ese monte, desarráigate y lánzate al mar. Posiblemente, literalmente, no le puedo decir al cerro San Jacinto, vete al mar. Pero sí puedo ordenarle a esa montaña de problemas que tengo en mi vida. Si yo tengo la fe suficiente, yo puedo decirle a una enfermedad, desarráigate y vete en el nombre de Jesús. Porque Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y sus promesas son reales y son en Él sí y amén. Si usted le cree al Señor, usted tiene la potestad y el poder y autoridad, con un poquito de fe, de liberarse de cualquier situación difícil que haya en su vida, en su familia, en su trabajo, en la ciudad de Apopa y en nuestro país. Tenemos como iglesia y como cristianos todo ese poder y esa autoridad de ordenarle a esa montaña, a ese problema, que se desarraigue. Sin fe la oración carece de poder. Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esta es la traducción del lenguaje actual, pero nosotros conocemos muy bien la traducción, la versión Reina Valera. ¿Cómo dice Reina Valera? Fe es la certeza de lo que se espera,
es la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él exista. Estaba leyendo un testimonio de el hermano Watchman Nee. El hermano Watchman Nee escribió un libro que dice, siéntate, camina y párate. Y en ese libro hay un testimonio, y él dice que conquistó a un grupo, hermano Nee, conquistó a un grupo de 7 personas para ir a una isla que está ubicada al sur de China. Y entre este grupo que iban a evangelizar, que iban a compartir a la isla, iba un jovencito de 16 años, recién convertido, que se les incorporó. Y en esta isla, cuando llegaron, el hermano Lee se acordó que ahí había un compañero de estudios de él, que por cierto era uno de los directores de la escuela, y lo buscaron, y cuando compartieron con él, y esta persona se dio cuenta, el propósito de la visita le cerró la puerta, porque en esa isla no querían nada de evangelio. Ellos tenían allí un Dios, tenían una imagen que le llamaban Tahuantú, y era un Dios milagroso, y decían ellos que ese Dios, cuando lo paseaban, el día que estaba dedicado a él, era el día más esplendoroso, no había señales ni amenazas de lluvia, sino que era un día muy, muy particular. Entonces ellos creían mucho en ese ídolo, en ese Dios que tenían. Pues el grupo le dieron un alojamiento en un lugar pequeño, pero ahí el primer convertido fue esa persona que les dio alojamiento. Pero ellos continuaron con su actividad evangelística, y el hermano Lee se apartó por un lado, y el otro grupo se vino a otro costado. Y en este grupo que se vino venía este joven, un niño de 16 años. Y cuando estaban testificando y hablando de Cristo, preguntó que por qué ellos no querían aceptar a Cristo. Entonces dijo, porque nosotros tenemos un Dios poderoso y no necesitamos tu Dios. Y por cierto, dijo, el día 11 nosotros vamos a tener nuestro desfile, nuestra procesión, que es majestuosa. Entonces les dijo el niño, un niño recién convertido, pero me impresiona porque aparece con una declaración categórica. Le dice, pues el día 11, ese día va a llover torrencialmente y ustedes no van a poder hacer su procesión. Esto no dejó de incomodar a los que estaban con él, porque es más, el grupo de gente se levantó, insultó y le dijo, ¿cómo es posible? Pero dijo uno, pero si llega a cumplirse lo que estás diciendo, ese Dios es el Dios real. ¿Qué pasó? Vinieron y regresaron y le comentaron al hermano Lee, y dijo, ya sé lo que pasó. Y comenzaron a orar. Pero lo interesante es que pienso que esto debía cambiar en la iglesia. Cuando yo llegué recién convertido, tenía una fe tan profunda, tal vez no ciega, sino una fe viva. Recién convertido uno es tan le impacta, le toca la palabra del Señor y uno quiere saber más y más y más, y ve que dice la Biblia que si usted ora por los enfermos ellos se sanan, si usted ora por un problema este se resuelve, y uno recién convertido ve que eso ocurre. Pero con el tiempo nos vamos acomodando y nos vamos volviendo religiosos y vamos perdiendo la efectividad del evangelio. Este niño me dio una gran lección. Yo anhelo que la iglesia vuelva a ser así como este chico recién convertido, porque él dio una lección tremenda de fe. Quizás los mayores, los que tenían más rodaje en el evangelio, de ese grupo podían haber hecho esa declaración. Sin embargo, no lo hicieron, sino que aquel niño llega el día 11. El grupo se sienta a desayunar y dan gracias a Dios y salen a ver un día totalmente despejado. Ellos habían orado porque lloviera, porque esta acción de Dios procurara
cambiar la mentalidad de esta gente. Sin embargo, cuando estaban desayunando, de repente comenzó a pringar. Y en un par de minutos, eso estaba inundado. Pues dijeron los de la isla, vamos a hacer una cosa, vamos a salir, dijo, con su ídolo, y lo prepararon, lo subieron en un su escaparate, y comenzaron a caminar. No habían caminado muchos metros cuando tropezaron, y al famoso ídolo se le quebró la quijada. Así es que regresaron. Pero los ancianos que siempre están buscando cuidar la fe, los ancianos de aquella isla, se reunieron y dijeron, no, nos equivocamos. Ellos siempre habían celebrado el día 11, pero dijeron, no nos equivocamos. Y es el día 14. Y dijo el niño, pues el día 14 va a ocurrir lo mismo. Y efectivamente, el día 14, para no hacerlo largo, llovió. Y esta gente se convirtió al Evangelio. Producto de la fe. La fe es bien importante para que nosotros podamos tener los resultados planeados de Dios para su obra. Y yo espero que todos nosotros estemos orando por esta campaña que vamos a tener el 5 de diciembre para que el Señor active la fe nuestra. Que nosotros desde ya con los ojos espirituales estemos viendo una cantidad de gente de esta ciudad buscando el rostro del Señor, buscando respuesta a sus necesidades. ¿Cuántos creen que puede ocurrir? Pero hay que creer y hay que orar y hay que buscar al Señor para que eso ocurra. Santiago 1, 6, 7 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibirá cosa alguna. Sin fe es imposible. Y aunque usted esté aquí el domingo a las 8, a las 10, a las 2, a las 4, el lunes con CCDL, el martes con los grupos familiares, el jueves en las casas, el viernes en oración, pero si no tiene fe, es usted un religioso. Dios quiere que usted confíe, que usted tenga fe en aquellas cosas que usted demanda, que usted requiere. Eso sí, hay que saber pedirle al Señor, porque muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Dios tiene un canon. ¿Y dónde están las limitantes de aquellas cosas que no convienen? Sencillamente están en la palabra. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra para saber qué pedir, cómo pedir y cuánto pedir. Ahora, Dios siempre quiere darnos a montón, pero debemos de aprender a pedir. La falta de fe hace a las personas inestables y de doble ánimo y las incapacita para escuchar a Dios y desarrollar sus dones. Hay una imagen, ¿lo recuerdan quién es? ¿Quién es? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro había caminado con el Señor durante mucho tiempo y tuvo fe. Cuando Pedro ve al Señor caminando sobre las aguas, le impactó cómo era esto. Entonces le dice, ordena que yo vaya. Y le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a caminar. Comenzó a caminar con un poco de fe. Pero de repente el turbión se levantó y se asustó. Y su mirada la apartó del Señor, y cuando él apartó la mirada del Señor, se hundió. Los problemas a nosotros muchas veces nos hacen apartar nuestra mirada de Dios. Aprendamos nosotros, por difícil que sean las condiciones y las situaciones en nuestra vida, nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta siempre y permanentemente en Dios. Tercer barrera, la desobediencia. Significa no someterse o sujetarse a los principios divinos. Al desobedecer demostramos falta de confianza y dependencia en Dios. Qué tremendo cuando nosotros en un hogar, nuestros hijos no se someten a la autoridad.
Y algunos se vuelven rebeldes y no una vez, sino 2 veces, 3 veces, y hasta desarrollan el carácter de desobediencia. ¿Cómo se pone el padre? ¿Cuál es la actitud del papá con respecto a esta actitud? Es de tristeza. Los vuelven ansiosos. Uno se preocupa cómo hacer para cambiar esta condición y este carácter y esta actitud de su hijo. Pues la misma preocupación tiene Dios con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios no se preocupa cuando nosotros tomamos el rumbo equivocado? Allá en la historia de las 100 ovejas, vemos nosotros que una se descarrió. Y por esa una dejó las 100 y fue a traer a aquella que se había descarriado. Pues esa misma actitud sigue siendo con nosotros. Si nosotros no vamos caminando correctamente, Dios está pendiente y Dios te va a traer. Ahora, las consecuencias, si tú insistes, las vas a cosechar. Pero tiene uno que reconocer que la desobediencia trae malos frutos. En 1 Samuel 15:23, pero antes, porción 15:23 habla sobre un relato bien interesante también de la vida del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y en esta ocasión Dios le ordenó a Samuel que fuera y destruyera a Amalek. Era otro reino, el reino de Amalek. Y le dijo, ve y destruye todo, personas y animales. Y fue. Pero cuando regresa de la guerra, Saúl regresa con el rey Agag. Y además había matado todo el ganado que era inútil. Los enfermos, los que no podían haber llegado hasta el trayecto donde tenían que caminar. Pero agarró lo más gordo, lo más fuerte. Y le dijo Dios al profeta Samuel, ve y dile a Saúl, por cuanto no ha obedecido, estoy parafraseando, por cuanto no ha obedecido, lo descarto como rey. Ve y dile, y cuando llega el profeta a donde el rey Saúl, cuando lo aborda le dice el rey que todo bien, que le ha obedecido a Dios. Y le dice, yo ya conozco la historia, le dice Samuel. Y le pregunta, ¿qué son esos balidos? Y la respuesta del rey Saúl es que hemos escogido lo mejor para sacrificárselo a Dios. Para sacrificarlo a tu Dios. Qué gran mentira, si él tenía una orden de no dejar nada. Y además he traído al rey Agag. Y le pregunto, ¿y por qué has traído al rey Agag? La orden de Dios era que terminaras con todo. Y ahí el profeta acaba con el rey Agag en cumplimiento de lo que el padre les había dicho. Pero la lección que nos deja aquí, la actitud de Saúl, la desobediencia de Saúl, ¿qué le costó? El reino. Y posiblemente todo ese proceso que transcurrió después, la amargura, la desconfianza, y al final perdió su reino. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Juan 15:7-10 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y yo seré hecho. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezcamos en obediencia en la palabra del Señor y definitivamente vamos a ser tremendamente bendecidos por Dios. La obediencia
Es una condición para disfrutar los beneficios del Padre. Y esa es la condición que debemos cumplir para poder acercarnos a Él en oración. La obediencia es el resultado natural de la fe en Dios. Quien ama y confía en Dios, le obedece. Quien ama y confía en Dios, le obedece. Cuarta barrera. Muy interesante. Esta es la alabanza que pedí que cantáramos antes de iniciar mi mensaje. Y es la falta de perdón. Que esto es muy común. Aún en la iglesia, no crean que en la iglesia no tenemos diferencias en la relación de ministerios, en la relación de miembros. Y algunas veces alimentamos esta falta de perdón con el riesgo grande de ser afectada nuestra vida espiritual. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Sentencia tremenda. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Y ¿saben qué interesante? Que el lugar donde debería de haber y reinar la paz, la armonía, la concordia, es en el hogar. Pero infelizmente, cuando nosotros venimos de la oficina, venimos del trabajo, en el trabajo tuvimos un día muy duro, muy pesado, y cuando llegamos a la casa, generalmente es allí donde desahogamos nuestra frustración, nuestra amargura, nuestro descontento, atropellando a esos seres que tanto te aman y a los cuales tú amas. Y yo creo que esa es una de las revisiones que tiene que tener nuestra conducta como grupo familiar, como padre, como madre, como hijos. El hogar tiene que ser un lugar donde nosotros lleguemos a disfrutar esa tranquilidad, esa paz, que uno siente el deseo de llegar a ver a su esposa, que uno siente el deseo de que sus hijos lo reciban. Pero qué triste cuando el padre llega a la casa y la mamá le dice a los niños: apártense, váyanse a jugar, váyanse al patio. Llega el papá y agarra el periódico y se queda en su mejor sillón, y algunas veces los niños dando vuelta ahí tratando de ver y tener una expresión de su padre. Se levanta el papá a la mesa y lo mismo, sigue con el periódico, y el periódico no ve la cara de la esposa, no ve a los niños. Y yo creo que ese tipo de actitudes deben de cambiar. Y la familia tiene que perdonar a papá por ese gesto y tratar de pedirle a Dios que cambie esa actitud y que hagamos de nuestro hogar un verdadero paraíso. Mateo 18, 21 y 22 nos da una preciosa lección. Dice: se le acercó Pedro y le preguntó al Señor: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta era una costumbre judía, que usted aguantaba hasta las 6 era la última, a las 7 podía hacer lo que usted quisiera, pero hasta la 7ª vez lo perdonaba. Pero aquí le pregunta y le dice Pedro: ¿hasta la 7ª vez? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Le hemos hecho esta operación miles de veces. 70 veces 7 es 490 veces. Y yo creo que ninguno de nosotros va a estar haciendo cuenta: ya lleva 1, ya lleva 2, ya lleva 3, ya lleva 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, lo que está diciendo el Señor aquí es que nosotros vamos a perdonar a nuestros semejantes todo el tiempo, todo el tiempo. Y qué lindo, porque cuando nosotros perdonamos, liberamos nuestra vida y liberamos a la persona que nos ha ofendido. Si nosotros no perdonamos, vamos a permitir que desarrollen raíces de amargura, y las raíces de amargura lo pueden a usted destruir y luego tener consecuencias fatales con su propia salud.
Cuando una persona se niega a perdonar a otra, se daña a sí misma, porque su falta de perdón producirá en ella raíces de amargura, y con amargura no se puede entrar en la oración ni recibir bendición. Vea, la falta de perdón afecta a la salud. La falta de perdón afecta a la salud. Aquí en lo que vamos a revisar no está el cáncer, pero dice que el perdón sana el cáncer. La mejor medicina que usted puede tener es el perdón. Vea, dice que la falta de perdón afecta a la salud. Puede causar los siguientes males. Puede causar dolor crónico de espalda, pérdida de memoria, aumenta la presión arterial y aparición de males cardíacos, jaquecas, insomnio, neurosis, problemas de úlceras, problemas gastrointestinales, eleva los niveles de colesterol, y también se ha comprobado que el 60% de los casos de artritis es por falta de perdón. Esta es una investigación realizada por científicos, investigadores de la Universidad de Wisconsin, Madison y otros centros de investigación serios. Refuerza la importancia del perdón, y porque Dios nos ordena que no guardemos rencor. Efesios 4:31, para ir terminando. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnias, junto con toda maldad. Repito, Efesios 4:31-32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Y el último, vamos a tratar de correr, la última barrera, la idolatría. Posiblemente estén pensando: yo ya no soy idólatra. Yo hace tiempo que me convertí al Evangelio y dejé los ídolos. Pero quiero decirle de que un ídolo no es solamente los que algunos en la religión tradicional tenían. Un ídolo puede ser cualquier cosa que se interponga entre tu relación con Dios. Los ídolos vienen de muchas formas, como el dinero. Y no es que el dinero sea malo. Raíz de todos los males es el dinero. ¿Va que no dice que es el dinero? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no necesitamos tener grandes cantidades de dinero. Hay muchos que somos tacaños. Que más cuando es de dar el presupuesto de la casa, hay que quebrarles el brazo. Porque son de aquellos que le dejan $2 a la esposa y ahí que pague la luz, el agua, el teléfono, y todavía quieren vuelto. Yo creo que estamos viviendo momentos diferentes a los que nosotros nos quedamos, que con $2 pagaba todo. El dinero, cuando ha cautivado tu corazón, te volvés tacaño, avariento, y dañas a tu familia. Ese es un ídolo. Conozco gente con mucho dinero. Y conozco así gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. ¿Conocen ustedes gente así con mucho dinero que son tan pobres y tan miserables porque no son felices? Viven angustiados por los bienes que tienen, porque los van a perder, por la inseguridad, y no disfrutan la vida. Al final pierden su vida pensando en estas cosas materiales. Y qué triste esta gente que muere así. Y digo que triste porque yo, cuando he visto funerales de gente con mucho dinero, no he visto mudanzas detrás de él que le llevan todos sus bienes, o en los bancos para que lleve las cosas a donde va. Que lo más seguro es que no va para el cielo. Porque si su corazón estuvo puesto en el dinero, definitivamente tiene un problema para que le abran las puertas de los cielos. La fama es otro ídolo. Y no estemos pensando en la fama
de un artista de Hollywood. Todos nosotros somos ávidos a la fama. Nos gusta que se nos reconozca. Nos gusta que sepan quiénes somos nosotros. Y cuando se nos ignora, nos incomoda, ¿no es cierto? La fama es un ídolo. Entonces nosotros tenemos que lidiar para que Dios sea el centro de nuestra vida y estos ídolos derribarlos. Puede ser una carrera académica. Conozco muchos colegas que anteponen el título y si no le dice ese título, no le hace caso, porque se han subido tanto que creen que el título es más que cualquier otra cosa. Han hecho de su título un ídolo. Los hijos podían ser ídolos. ¿Qué es lo que tiene que estar ante todas estas cosas? Tiene que estar primero Dios. Antes podemos amar mucho a la esposa, pero primero está Dios, después la esposa. Podemos amar mucho a nuestros hijos, pero primero está Dios, después nuestros hijos. Podemos amar los bienes que Dios nos ha dado. Está bien, cuide y quiera su casa, pero su casa no es un ídolo. No permita. Está bien que Dios le ha regalado un carro y acéptelo. Este es un regalo de Dios y te lo podía quitar, pero no hagas de tu carro un ídolo. Todo esto es asunto del corazón. Allí donde se amarran, se amalgaman este tipo de sentimientos y lo desviamos. Así que la invitación para este día, y veamos que dice Josué 24:15 para terminar. Dice Josué 24:15: si usted no quiere servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo, póngase de pie y dígale esta tarde: Señor, muchas gracias porque me has hablado. Han habido durante algunos meses y tal vez años barreras que no han permitido que mi oración penetre hasta tu corazón. Posiblemente en mi hogar yo no he tratado adecuadamente a mi esposa y yo he establecido techos de bronce. Entonces yo quiero romper esos techos de bronce porque quiero ser bendecido. Quiero que mi esposa, quiero que mis hijos, creo que mi trabajo, todo esto sea bendecido. Por favor, Señor, restaura mi vida. Buen Dios y Padre nuestro. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.